Buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras, en nuestro intento de encontrar la historia dentro de la historia. Hemos estado analizando las historias de los patriarcas y su desarrollo, su evolución en cuanto al conocimiento de los aspectos del árbol de la vida. El patriarca Jacob, hijo de Isaac, cuando, de acuerdo a las historias, tiene que salir huyendo debido a que robó y suplantó a su hermano para recibir la primogenitura de su padre. Engañó a su padre y esto le merecía que su hermano se encolerice y jure matarle. De manera que allí, ayudado por su propia madre, Raquel, en hebreo Rivka, Raquel le ayuda a su hijo favorito, a Jacob, a salir huyendo. Le protege de la ira de su hermano y le recomienda irse a la casa de su hermano, Labán. Y cuando llega a Labán, a la casa de Labán, la primera persona a la que ve en realidad es a una muchacha llamada Raquel o Rachel en hebreo, y se enamora de ella. Y se enamora de tal manera que inmediatamente va donde su suegro Labán, que además era su tío, y hace un trato de trabajar 7 años por ella para que le permitiera casarse. Labán, su suegro, le acepta y después de 7 años de trabajo, mm, el momento de la boda, Labán le juega una mala pasada y le pone a su hija mayor, que era Lea, para que se case con él. Y como muy seguramente todas estas historias acerca de matrimonios en la antigüedad se daban en la noche no se ve. Jacob eh, es engañado y va a dormir y no se da cuenta de que la mujer con la que se había casado no era la que él quería, y al despertarse y mirar con la luz del día, se da cuenta de que no era la esposa que él quería, que la que él quería era su hermana menor. Entonces enseguida se levanta y se va a reclamar a su suegro. Dice: ¿por qué me diste a la primera muchacha si yo amo a la segunda? Y a lo que el suegro le dice: mira, un momentito, espérate, porque aquí la costumbre es de que la primera muchacha es la disponible y tiene que casarse. Después de que se casa la primera, entonces puede casarse la segunda. Y en definitiva, dándonos a entender como que los varones, los padres, tienen a su disposición las mujeres, y las mujeres deben aceptar las condiciones del padre y por lo tanto casarse. Entonces, Jacob ama a Raquel, pero él no quería, no amaba a Lea. Sin embargo, el padre le dice: mira, tienes que casarte primero con Lea, y si quieres efectivamente casarte con la segunda, tienes que trabajar otros 7 años. A lo que Jacob acepta y finalmente termina trabajando 14 años para poder completar su derecho de estar casado con la persona que él ama, que es Rachel. Esta historia, que digamos está relatada bajo un pensamiento y unas costumbres de aquella época, pensamiento hebreo y costumbres hebreas de esa época, y que no puede ser adecuadamente entendido bajo estas premisas en la actualidad,
Yo diría que las mujercitas reclamarían por su derecho a tener ella la elección de a quién casarse. ¿Cómo pueden estar sujetas a que el padre les escoja un marido si ella no le aman? Parecerían las historias que tienen algún tinte inclusive machista, porque las mujeres no tienen derecho a escoger. Es el varón el que escoge, él desea casarse con la mujer, hace el negocio con el padre y asunto resuelto. Desde luego que este tipo de razonamientos están perfectamente permitidos. Es decir, sí tenemos la obligación, sí tenemos el derecho y la obligación, inclusive, de hacer este tipo de razonamientos para poder encontrar en la interioridad del texto el verdadero sentido. Es decir, desde el punto de vista de la espiritualidad, la Biblia, la Biblia no cambia. La Biblia debe ser de principio a fin un libro inmutable. ¿Por qué? Porque es la palabra de un creador inmutable, de un creador que no cambia. Por tanto, cuando nos acercamos a estas historias, debemos interpretarlas a la luz de la espiritualidad. ¿Qué significado tienen las historias cuando las entendemos en la profundidad, en el verdadero significado que está adentro, en el deseo del creador que tiene para cada uno de nosotros, incluyendo a los varones e incluyendo a las mujeres por igual? Es decir, todos debemos ser tratados en la espiritualidad de la misma forma. No deben haber reglas que diferencien a varones y mujeres en el sentido de ser tratados delante de Dios de una forma diferente. Es en realidad aquí en nuestro mundo sí tenemos que diferenciar estas cualidades, estos aspectos, por las circunstancias propias de nuestros cuerpos físicos. Pero en términos de equidad y de derechos, todos los seres humanos, varones y mujeres, debemos ser tratados con equidad. La Biblia no es un libro machista. La Biblia no es un libro que ha ido cambiando las costumbres de la antigüedad y ahora tienen que ser revisadas y por lo tanto esas historias no son aplicables. Las historias de la antigüedad son perfectamente aplicables a nuestro presente cuando las entendemos desde su interioridad. Por tanto, entremos a la historia y vamos a revisar los nombres, el significado de los nombres de todos estos personajes para lograr interpretar, entender la historia de una forma adecuada. Veamos. Aquí están escritos los nombres de estos personajes, las esposas de Jacob, Lea, Silpa. Voy a hacerle un poquito más grande. Veamos, para que puedan mirarlo adecuadamente. Ahí. Las mujeres de Jacob. Lea y Rachel son las dos muchachas hijas de Labán. Cuando Labán le da a Lea, Lea era eh, la muchacha más mayor, la primera hija de él, y le dice luego, cásate con Rachel después de otros 7 años más. Entonces le dice, tienes que primero casarte con Lea y después con Rachel. Aquí no es la costumbre de que yo te pueda dar cualquiera de las muchachas la menor, sino que tiene que ser primero la mayor. Pero, resumiendo la historia, después de que efectivamente se casa Jacob con Rachel después de haberse casado con Lea,
y termina trabajando 14 años con Labán por sus mujeres. Labán le premia y le dice, te voy a dar a Silpa, la esclava de Lea, y también a Bilha, la esclava de Rachel, la esclava o la sirvienta de Rachel, como esposas, para que tengas mujeres, 4 mujeres. Entonces, Jacob termina cohabitando con estas 4 y teniendo hijos en ella. Hemos puesto aquí las gematrias de cada una de de los nombres y nos vamos a fijar particularmente en la primera, Lea. Lea tiene una gematria de 36. Hemos visto los valores de cada una de las letras. La letra Lamed vale 30, la letra Aleph vale 1 y la letra Hei vale 5. Por lo tanto, Lea tiene un valor equivalente de 36. ¿36 a qué alude? 36 es un número que puede ser analizado desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, 36 es 6 por 6, 36 es un cuadrado. Cuando en la Biblia se habla de cuadrados, el cuadrado es perfecto. De esto debe nacer la razón de que en matemáticas se conocen los cuadrados como cuadrados perfectos. Perfecto, ¿por qué? Porque es el producto de 2 veces el número base. 6 por 6 es 36. Si nosotros recordamos el valor del número 6, vamos a poner aquí 6 por 6. El número 6 equivale al conocimiento. El conocimiento es aquel que une los cielos con la tierra. Es la luz que une el cielo con la tierra. Por lo tanto, es el equivalente a la luz del mundo, a Mashiach, a quien le conocemos como Jesús, el Maestro. El 6 por 6 significa que ya hemos dado doble vuelta en esta luz. Ya la conocemos, digamos, 2 veces, la hemos interpretado un par de veces a lo largo de nuestro conocimiento. Por lo tanto, Lea es un cuadrado perfecto y que también, desde otro punto de vista, 36 ya es la base de un círculo, porque 36 por 10 nos llevaría a una circunferencia de 360 grados. La idea de un círculo de 360 grados es algo redondo y que está asociado al conocimiento de lo infinito. Vamos a revisar, vamos a encontrar ciertos significados, como por ejemplo Labán. Labán, los nombres, el nombre inicia apareciendo en Génesis 29, 24 en esta historia, y el significado de Labán es blanco. Luego, Silpa, el significado de Silpa es un goteo fragante. Recuerden que Silpa es la sierva de Lea. Ahora, Lea significa cansada, de ojos tiernos. La interpretación de Lea es de que Lea significa el pensamiento. El pensamiento generalmente inicia en nosotros como algo vago, algo que nos cansa mucho, algo que tenemos que ejercitarlo, que no es tan fácil pensar. Tenemos que incentivar el pensamiento para que este pensamiento le tengamos gusto, le podamos utilizar adecuadamente. Pero Lea significa cansada, pero cuando habla la escritura de su figura, de su forma,
se fija en los ojos y dice que tenía unos ojos tiernos. Veamos, aquí están puestas los versos. Dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol. Perdón, estoy regresando muy, muy atrás. Vamos a ver déjenme ver, esto era, vamos a poner Génesis 29-24. Vamos a poner este texto en Génesis 29-24. Génesis 29-24. En donde dice, y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, y aquí que era Lea, perdón, ¿dónde está? Ah, eh, 29-24, sí, está efectivamente aquí. Déjeme ver si está el texto adecuado. En Génesis 29-17, vamos a mover a Génesis 19-17, que es el lugar en donde estamos intentando tomar estas definiciones. Dice, y los ojos de Lea eran delicados, ¿sí? Pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Esta es una descripción del texto de la Torá respecto de Lea y de Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Veamos, pues, vamos a analizar algo que es bastante importante antes de que entremos a la aplicación del texto. Hemos hablado de que nuestra alma, las vestimentas de nuestra alma, vamos a poner aquí, las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Cuando la Torá relaciona el pensamiento está aquí en la cabeza, de acuerdo a la estructura que hemos estado analizando siempre. Vamos a recordar esto. La estructura que siempre analizamos en esta forma, el pensamiento está en la cabeza, el pensamiento, ¿sí? Y luego lo relacionamos al habla y la acción en la parte de abajo. El pensamiento, el habla y la acción. Vamos a ponerle estas dos aquí abajo. ¿Sí? Entonces, el pensamiento está como en la parte superior de la cabeza. El habla ya está relacionada con el corazón, porque de hecho está conectada directamente a nuestra parte interior. Y por eso la escritura dice que de lo que está guardado el corazón, habla la boca. Entonces, cuando decimos acerca del pensamiento, esta especie de dos ojos, los dos ojos que podemos dibujarlos aquí, estos dos ojos, cuando habla de que de que Lea era de ojos hermosos y tiernos, está relacionándole con el pensamiento. Y luego dice que Rachel era de un hermoso semblante, de bella figura y de un hermoso semblante. Entonces, cuando habla de Rachel, está hablando de esta parte. Entonces, vamos a poner aquí efectivamente, diríamos esto es Lea y acá abajo está Rachel. Rachel. Bien, cuando la escritura dice que
Jacob. Jacob amaba a Rachel. ¿Qué es lo que está insinuando la escritura? Que Rachel amaba a esta hermosa figura que está relacionada con el pensamiento, perdón, que está relacionada con el habla y las acciones. Es decir, digamos que Jacob era un hombre que le gustaba hablar, que le gustaba esta parte interna nuestra de hablar. En realidad, la historia se refiere directamente a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que más nos gusta desde chiquitos? ¿Qué es lo primerito que aprendemos desde chiquitos? Desde luego, desde chiquitos, las primeras palabras que pronunciamos, tanto nosotros como nuestros padres, nos ponemos contentos porque ya comenzamos a hablar y cuando a veces hablamos tonterías, eso no importa, eso nos gusta hablar y hablar mucho. Entonces, el habla es uno de los más grandes dones del ser humano, de hecho es la parte que nos diferencia de otros animales, de animales que no han desarrollado adecuadamente todavía su habla, tienen cierto lenguaje, pero nosotros hemos eh, adquirido una capacidad para hablar extraordinaria. El habla es el gran don del creador, la joya más preciosa de todo el universo, que está en nosotros, en nuestra boca y la tenemos que utilizar. Lamentablemente, inicialmente el habla no está en una condición adecuada. ¿En qué condición se encuentra el habla inicialmente? La condición en la que se encuentra el habla inicialmente es la condición que habla la escritura cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, nuestra habla está desordenada. ¿Qué es lo que hay que hacer para ordenar nuestra habla, para hacerla más fructífera, para pulir nuestra habla? Para ello está el pensamiento. Entonces, Labán, hemos visto en la interpretación del significado de Labán, Labán es blanco. Labán significa blanco. ¿Qué es blanco? Blanca es la luz. La luz cuando tiene todos los colores es la luz. Por lo tanto, vamos a poner por aquí Labán, que es blanco. Labán, que es blanco. Está simboliza al creador. Entonces, en esta historia, Labán juega el papel de el creador. ¿Y quién es el creador? El creador es el que inclusive a veces nos pone ciertas trampas, ciertos puntos de prueba, como en el caso de Abraham, le manda a sacrificar a su hijo. Blanco es, vamos a hacerle un poquito más grande para que se vea ahí. Blanco es el suegro de Jacob y él es el que le juega la trampa a Jacob para que se case primero con Lea. ¿Qué es lo que está insinuándonos esta escritura? Si Labán juega o simboliza al creador en esta historia, lo que nos está insinuando Labán para que se case con Lea es, a ver, yo quiero que tú primero no se acostumbra aquí que la segunda se case, sino que la primera se case. Si es que Lea simboliza el pensamiento, entonces piensa primero antes de hablar. Piensa primero antes de casarte con Rachel. Piensa primero 7 veces y luego de 7 podrás casarte con Rachel. Entonces, eh, ¿cómo sabemos que esta historia está estrechamente relacionada con el habla? Si es que sabemos que Jacob termina casándose, termina trabajando
7 veces por Rachel, 7 años, mejor dicho, y 7 años por Lea, o al revés, 7 años primero por Lea y 7 por Rachel. Termina en definitiva casándose, trabajando 14 años por las dos. ¿Qué significa esto? Si sumamos 1 más 4 es igual a 5, que es una letra G. ¿Qué simboliza la letra G? La letra G es naturaleza, habla y acción. Es decir, Jacob termina transformando su habla, porque la letra G implica el don del habla, transformando su habla, su naturaleza a través del habla. Y cuando digo Jacob termina transformando su habla, estamos hablando de que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ocurre esta historia dentro de cada uno de nosotros también. Es decir, que el Creador nos dice, cásate primeramente con Lea, 7 años de trabajo por Lea, y luego 7 años más por Rachel. Tú amas hablar, pero tienes que aprender a hablar, de aprender a pensar antes de hablar. Es decir, tenemos que transformar nuestro pensamiento y ese pensamiento va a ser la más grande herramienta para transformar nuestra habla. Esto, sin duda, a la luz actual, es importante conocer porque hemos visto las historias últimas de nuestra patria, nos demuestran que efectivamente es mejor pensar antes que hablar. Tenemos que ejecutar un tiempo de pensamiento antes de que podamos hablar y esta habla nos deje secuelas, porque hacer y hablar sin pensar nos puede traer consecuencias. Sigamos con la historia, aquí, con esta historia. ¿Por qué tenemos que pensar primero antes de hablar? Vamos a recordar las historias desde el inicio. Dice en Génesis 2:9, dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, agradable a la vista. ¿Sí? ¿Por qué aparece este sinónimo aquí de el árbol de la vida que tiene que ser agradable a la vista y bueno para comer? Obviamente, lo primero en la comida, todo entra por nuestra vista. Y dice, asimismo, en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, sigamos. Dice en Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Es decir, vemos que algunas de estas cosas inician con el sentido de la vista. Cuando el creador nos muestra, cuando el creador nos muestra la forma en que tenemos que observar sus mandatos en el periplo, en el destierro, bueno, en el camino de Egipto hacia la tierra prometida, cuando Israel sale de Egipto, el creador le dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y dice, y escoge pues la vida. Pero este mandamiento aparece primeramente con la palabra mira. ¿Por qué aparece con la palabra mira? Porque lo primero que tenemos que transformar en nuestras facultades intelectuales es el sentido de la vista. Y esto, desde luego, tiene estrecha relación con los milagros de Jesús. Jesús vino a sanar entre algunos enfermos, habían ciegos. A los ciegos había que curarles la vista y él ejecuta cierta
cierto ritual en escupir sobre la tierra para formar un lodo y ponerle en los ojos y después ir al templo. Y cuando se ejecuta todo lo que él le pide, recobra la vista. El problema de nosotros inicia por que nuestras facultades, nuestros sentidos, debemos empezar a corregirlos. Cuando la Biblia habla de que no debemos ser idólatras, porque dice, porque ustedes fabrican ídolos que tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen, parecería estar refiriéndose a estos muñequitos fabricados por nuestras propias manos, hechos de madera o hechos de yeso o de cualquier otro material. Pero en realidad, cuando dice ojos tienen y no ven, está en realidad refiriéndose a nosotros mismos, porque estos muñequitos, por más que les hayan pintado, esos no son ojos. Por más que les hayan perforado un poquito, esos no son oídos. Nosotros somos los que tenemos ojos y no vemos, y tenemos oídos y no escuchamos. Por tanto, cuando aparece en la escritura, inclusive los mandamientos, dice mira, mira, porque el primer sentido al que tenemos que rectificar es la vista. Está poniéndonos al frente nuestro para que nosotros podamos mirar. Y cuando habla de mirar, está hablando de entender, de que abramos los ojos y podamos entender. Por eso hay un verso que en los Salmos que dice, abre mis ojos y yo podré ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y yo podré ver las maravillas de tu Torah. Cuando hemos rectificado el sentido de la vista y luego el del habla, y luego del oído, entonces vamos a poder discernir adecuadamente y hablar palabras de sabiduría. Por eso, cuando en Deuteronomio 4.1 dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Es decir, tenemos que aprender a rectificar nuestra visión y tenemos que aprender a rectificar también nuestro oído. Escucha, y en el sentido de escucha es pon atención. En la misma forma que dice, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, esto tiene que ver precisamente con la matriarca Lea. Lea, la primera esposa de Jacob, simboliza el sentido de la vista, el sentido de la vista que está estrechamente relacionado con el pensamiento que tiene que surgir primero antes de nosotros poder hablar. Es decir, cuando dice que Lea era de hermosos ojos, nos está insinuando de que es una muchacha que tiene ya en sí la rectificación del sentido de la vista y por lo tanto está asociada al pensamiento. Ahora, de Rachel, como vimos, dice es una oveja de semblante, lindo semblante y hermoso parecer. Eso es lo que parecemos. ¿Sí? Eso es lo que vemos a primera instancia de niños, eso es lo que nos parece lo más hermoso hablar, pero este habla tiene que ser rectificada. Y precisamente ahí, ¿por qué la vemos hermosa? ¿La vemos hermosa porque está desnuda? No, la vemos hermosa porque está bien vestida, porque está bien arreglada. A esto de lindo semblante y hermoso parecer se refiere precisamente las vestimentas del alma. Ahora, ¿qué significan? ¿Qué significan las dos siervas de Lea? Vamos a, vamos a pasar nuevamente a nuestros dibujos. Las dos sirvientas de Lea, la sirvienta de la sirvienta de Lea y la sirvienta de Rachel. La sirvienta de Lea es Silpa. Vamos a ponerle
así, silpa, o quizás en el mismo color, silpa, silpa, a ver, así, silpa, es las herramientas que tenemos que utilizar para pensar. De hecho, silpa, veamos el símbolo, déjenme mirar dónde está silpa, es de goteo fragante. Como hemos visto, silpa significa goteo fragante. ¿Por qué es un goteo? Un goteo porque de todas maneras el pensamiento es algo que tiene que ir poco a poco. Hemos visto que la transformación de Jacob tiene que ser despacito, poco a poco. El pensamiento también tiene que ir acrecentándose poco a poco, pero de una forma fragante. Aquí está el perfume que nosotros tenemos que entregar al creador. Entonces, este sería goteo fragante. ¿Bien? El goteo fragante. Y Rachel es, dijimos, es una ovejita tímida. Es una oveja tímida, oveja y timidez, la tímida, porque una ovejita es así, tímida. Y nosotros cuando estamos ejercitando el habla, a veces vemos a otras personas que están hablando en una forma erudita, nos da un cierto temor. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado nosotros esa destreza de hablar. Y inicialmente es tímida o debe ser tímida. ¿Por qué? Porque tenemos que transformar nuestra habla, hacerle más potente con las herramientas del pensamiento. Ahora, cuando esto se produce, veamos, perdón, silpa, oveja tímida, pero, perdón, me falta algo. Perdón, lo de tímida viene por vilá. Vilá o vilja es el sinónimo de, o el significado de la herramienta del pensamiento, es decir, perdón, la herramienta del habla. Cuando nosotros estamos en aprendiendo o transformando nuestra interioridad, estas herramientas tienen que ayudarnos a transformar nuestra interioridad. Las siervas de las dos mujeres, en este caso Silpa, las dos sirvientas, son las que sirven, en este caso, al pensamiento y a el habla. Es decir, ¿cuáles serían, por ejemplo, las herramientas que podemos utilizar para aprender a pensar? Para aprender a pensar tenemos que utilizar ciertas herramientas que nos ayuden a llegar a lo profundo del pensamiento. En este caso dice goteo fragante. Por ejemplo, las herramientas que podemos utilizar son las paradojas, confrontarnos a las paradojas. Las paradojas no son fáciles de resolver. Tiene que uno ir desmenuzándole poco a poco. Cuando desmenuzamos, cuando le trituramos, estamos discerniendo la escritura y ese discernimiento nos hace entender los diferentes granitos de los que está conformado cada una de estas gotitas que tienen que caer. Un goteo, como dice, como fragante. Cuando comenzamos a entender por partes la escritura, entonces vamos adquiriendo cada vez sabiduría para conocer cómo funciona nuestro pensamiento. Y luego, cuando utilizamos esto, esta herramienta que es Silpa, ahora vamos transformando el habla poquito a poco con timidez. Eso significa que podemos utilizar herramientas que nos ayuden a transformar nuestra forma de hablar. Por ejemplo, cuando nos vamos a acercar a un auditorio y en este auditorio tenemos que disertar, tenemos que declamar o tenemos que presentar nuestra tesis, alguna cosa así. El mirar
a todo ese auditorio, de hecho, ya nos produce nerviosismo y timidez y tenemos que aprender a sí mismo poco a poco a enfrentarnos y a corregir nuestra habla, corregir nuestra timidez para poder controlarnos y de esta forma que los nervios no nos traicionen y sacar adecuadamente nuestras palabras. Ahora, esto que estamos aprendiendo aquí se traduce también a nuestra espiritualidad, porque nuestra espiritualidad, ¿con quién vamos a hablar? ¿Va? Tenemos que hablar con el Creador y tenemos que hablar con el prójimo. Y nuestras palabras tienen que ser palabras de sabiduría, palabras que cuando salen de nuestra boca tienen que construir, porque al igual que el creador creó por medio de la palabra, y si nosotros somos hijos del creador y somos a imagen suya, todo lo que hablamos tiene que también crear. Es decir, nuestra habla tiene que ser creativa, tiene que ser palabras de sabiduría. ¿Por qué? Porque somos hijos del Creador. Y por lo tanto, lo que decimos tiene que construir en lugar de destruir. Si nuestra palabra cuando sale de nuestra boca ha destruido, en realidad estamos matando. Si nosotros matamos ya con el habla, hemos incurrido en no cumplir uno de los mandamientos de la escritura que dice no matarás. ¿Por qué? Porque las palabras que salen de nuestra boca pueden destruir y ese es el verdadero sentido de no matarás. No matarás es no destruyas, no mates las ilusiones de tu prójimo. Porque cuando tan solamente tu palabra sale y le has dicho a tu hermano que eres una, ¿cómo llama el Nuevo Testamento? De una forma aparentemente suave, ya lo has matado. Entonces, si nosotros hablamos por hablar, estamos haciendo mal uso de nuestra joya preciosa que está simbolizado por Rachel. Por eso, Labán, que en este caso simboliza al creador, le dice, no, primero tienes que casarte con Lea, transformar tu interioridad con Lea. Ahora, esto, ¿a dónde nos lleva? Hay una palabra muy interesante en el libro de Ezequiel que parecería que está hablándonos de extraterrestres. Vamos a irnos al libro de Ezequiel. Está hablando de cosas que no las podemos entender. Está hablando de una carroza divina. Veamos en Ezequiel. Me parece que ya es los primeros versos. Ezequiel 4, ¿no? Dice, miré y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Vamos a mirar las palabras hebreas de esta porción, de este verso. Dice, y miré, y justamente reflexionemos un poquito sobre lo que ya hemos hablado ahora. Dice, y miré en el sentido de que estamos utilizando nuestras facultades intelectuales. Mire, y he aquí, un viento tempestuoso venía del Aquilón y una gran nube con fuego envolvente. Vamos a ir mirando envolvente y alrededor suyo un resplandor y en medio del fuego una cosa que parecía como ámbar. Vamos a poner justamente la palabra de ámbar. Aquí hay una palabra muy extraña que se repite solo aquí en el libro de Ezequiel un par de veces y no aparece en ninguna otra parte más de la Biblia.
este color de ámbar, dice, y una cosa que parecía como ámbar, hashmal. Hashmal en la escritura, vamos a ponerle por aquí. Hashmal en la escritura es una palabra muy extraña, pero esta palabra tiene un profundo significado que está estrechamente relacionado precisamente a la descripción de esta carroza divina. ¿Qué es la carroza divina? Muchos hablan de extraterrestres, muchos hablan de cosas fuera de este mundo, que es una, aquí dicen, esta es una prueba de que efectivamente existen extraterrestres. Pero la escritura, cuando habla de este tipo de cosas, un carro, de hecho, vamos a ver aquí, en alguna parte habla de un carro, habla de cosas que parecerían insinuar algo diferente, algo extraterrestre, pero están hablando en realidad de cosas espirituales. Vamos a tomar esta palabra hashmal para llevarla a nuestra pizarra y vamos a escribir aquí. Hashmal. Hashmal y la vamos a poner en un color electrizante como este y vamos a hacerle grande, ¿sí? Y esto vamos a ponerle justamente el título de hash y le voy a separar hashmal. Vamos a ponerle así hashmal. Hashmal. Y ya les voy a explicar el porqué de la separación. Hash, aunque, perdón, me falta una hashmal. Es decir, esta palabra es una palabra compuesta de dos palabras, de dos letras. Hashmal la podemos dividir en hash y mal. Hash sería esta primera parte. Esta primera parte de aquí. Hash es esta parte y mal es esta otra parte. ¿Cuál es el sentido de esta palabra que parece describir a la carroza divina, al ser divino? En la escritura, en el hebreo bíblico, la palabra hash, vamos a poner así, hash, la palabra hash simboliza el pensamiento o significa el pensamiento, hash, y mal simboliza el habla. Es decir, hashmal es esta palabra que dicen que parece como ámbar. En algunas partes le traducen como electricidad. ¿Sí? Es el color de la electricidad de alguna forma. Ustedes ven que a veces esas chispas aparecen de un color especial. ¿Sí? Esta electricidad, cuando inclusive caen los rayos, un color medio azulado, esta palabra mágica que parece como electricidad, que no se conocía la electricidad como tal en esta época en que fue escrita la Biblia, esta palabra en realidad está estrechamente relacionada con el pensamiento y el habla. Y ahora inclusive vamos a escribir algo un poquito redundante respecto de hashmal. Vamos a poner hash mal. Cuando decimos mal, la una parte es el habla y yo voy a poner la otra parte aquí que es la circuncisión. Circuncisión. La circuncisión es la otra parte del mal. Es decir, vamos eh, a, a duplicar esta palabra mal, que tiene que ver con el habla y la circuncisión. Por supuesto, este mal es una palabra hebrea. Es decir, no estamos hablando del mal en español, sino el mal hebreo. La palabra mal hebrea que simboliza el habla. Y por otro lado, la circuncisión. La circuncisión en hebreo se le conoce como el Brit
Milá. El Brit Milá, que en términos hebreos, el Milá se escribe exactamente de la misma forma como mal, con una letra Hei al final. El Brit Milá tiene la misma raíz. Entonces, cuando decimos hash mal mal, ¿qué significa? Que tenemos que primero ejercitar el don del pensamiento, el acercarnos al Creador en la carroza divina, en esta descripción que hemos estado hablando de Ezequiel, es que tenemos que acercarnos al Creador con el pensamiento, con la estructuración adecuada de nuestro pensamiento para ejecutar el habla, pero pasando por la circuncisión. Hemos visto a lo largo de la escritura que tenemos que ser circuncidados. Y de hecho, este es un mandamiento para el pueblo judío, que tienen que ser circuncidados físicamente. El ser circuncidados físicamente significa que debe introducirse en el caso físico, en el miembro viril del hombre, tiene que introducirse la sensibilidad. Pero este es un recordatorio de que para acercarnos a nuestra esposa, ¿quién es nuestra esposa? Rachel, él habla. Para acercarnos a nuestra esposa tenemos que circuncidar el corazón. ¿Qué significa? Del corazón habla la boca. De lo que está guardado el corazón habla la boca. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos quitar ese prepucio que cubre a nuestro miembro con el que vamos a conocer a nuestra esposa en términos espirituales. Es decir, nosotros, el pensamiento se va a acercar a su mujer. Recuérdense que eh, nosotros nos gusta, estamos enamorados de Rachel, pero nos van a hacer casar con Lea. El creador nos juega una mala pasada y nos va a hacer casar con Lea. Por lo tanto, él, la parte varón, varón de nuestra alma, tiene que conocer a la parte mujer de nuestra alma. Es decir, esto que aparentemente en el inicio de los tiempos fue Adán y Eva, es en realidad el varón y la mujer, que el varón, acuérdense que dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, en el sentido de unificarse, de tener relaciones. Entonces vamos a poner la mujer aquí. El varón es la inteligencia que tiene que conocer a Eva, su mujer. Entonces, o en el caso de nuestra historia, el varón que es Jacob, Jacob tiene que conocer a Eva, su mujer, el conocimiento que está simbolizado está simbolizado como el sexo. Efectivamente, en lo físico hay que tener. Este miembro con el que el varón conoce a la mujer tiene que ser circuncidado. Es decir, ¿qué significa que le añadimos la circuncisión? Que tiene que aprender a ser sensible, a tener la sensibilidad adecuada. ¿Sí? Tiene que ser sensible para que con ternura, para que con delicadeza el varón pueda acercarse a la mujer. Porque si es que el varón ejecuta solamente su deseo primario, no vamos a conseguir una buena relación. El varón se debe acercar a la mujer de una forma sensible. Entonces, es decir, hemos añadido sensibilidad a través del pensamiento, a través de circuncidar o quitar el prepucio de nuestro miembro para lograr hacer que esta unión sea más sensible. Entonces vamos a transformar nuestra habla y vamos a comenzar a hablar de una forma más adecuada. Es decir, cuando vamos a hablar, tenemos que recordar, esta palabra va a ser bien
al prójimo o va a hacer mal al prójimo? Cuando recordamos, por ejemplo, hechos ocurridos recientemente en nuestra sociedad, eh, pensamos y podemos preguntarnos qué hubiera ocurrido si es que tal o cual persona no hablaba correctamente. Perdón, al revés, si es tal o cual persona hablaba correctamente. Sabemos que habló de una forma, una forma no correcta, de una forma impulsiva. Y si además de esto alguien no hubiera ido con el chisme, entonces no hubiera ocurrido un desastre. Es lo que estamos diciendo, que las palabras son fundamentales. La Biblia dice, los proverbios dicen que el poder, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Esto podemos describirlo aquí. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y esto efectivamente es así, tal como está escrito, porque con la palabra podemos iniciar una serie de hechos que pueden terminar en un desastre. Recordemos que las palabras y las acciones que están dentro del conjunto del habla, nuestras acciones pueden iniciar una construcción, la blanda respuesta aplaca la ira, dice por ejemplo la escritura. Si es que con sabiduría respondemos, entonces podemos hacer que estos momentos se transformen. Pero si por el contrario utilizamos mala lengua, esta lengua nos puede realmente traer la muerte. Y la muerte en el sentido espiritual y la muerte en el sentido también físico. ¿Por qué? Porque con tan solo decir fatuo a tu hermano ya lo has matado. Eso dice el mismo maestro. Es decir, cuando nosotros hablamos mal, cuando un padre habla alguna palabra equivocada para su hijo, le puede matar sus ilusiones para toda la vida. Pero nuestra obligación es construir un mundo mejor, un mundo bueno, construir lo que en la escritura llama edificar, que todas nuestras palabras edifiquen. Y este es el verdadero sentido de la historia de las 4 esposas de Jacob. Jacob tiene que aprender a hablar y para aprender a hablar tiene que aprender a pensar. Esto es Lea. Piensa primero antes de hablar. Y cuando vamos a pensar, necesitamos estas ayudas para ejercitar el don del pensamiento, para todo lo que puedan ayudarnos a construir un mejor pensamiento. Palabras de ánimo, palabras de alegría, palabras de buenos pensamientos, una estructura que nos ayude a encontrar el camino de buenos pensamientos. Cuando estos buenos pensamientos son construidos, entonces sabemos que podemos bajar hacia nuestro corazón a transformarlo. Tenemos que circuncidar nuestro corazón, que significa transformar, hacerlo más sensible, de tal manera que cuando algo hablamos, esta palabra que sale de nosotros sea para edificación. Es decir, tenemos que aprender a mirar hacia afuera y ponernos en los zapatos de otras personas para saber si lo que va a llegar de nuestros labios puede edificar en los oídos de otra persona. Caso contrario, estamos todavía destruyendo el mundo y el mundo está en el sentido todavía, como dice la escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía. Todavía seguimos desordenados y todavía seguimos vacíos. Hasta aquí entonces esta parte de la clase.